Bueno, acá yo les voy comentando un poquito de lo que era la tarea. Bueno, trataba de lo que era un conversor elevador boost. Y bueno, acá tengo dibujado la configuración y lo que era la gráfica. Perfecto. Entonces, primero lo que se podía determinar era el periodo. Lo podíamos sacar desde la gráfica de que eso era igual a 1, que se ve acá, por, por 10 a la menos 4 que mostraban ahí en la grafiquita al final. De ahí se puede sacar la frecuencia, que es igual a 1 sobre el periodo, y determinamos de que son 10 kilohertz. Sí. Bueno, en la gráfica también podemos determinar lo que es el ciclo de trabajo, pues a 0.6. Ujú. Ahí les aclaro pues a todos que la primera parte de la corriente por el inductor estaría dada por lo que es el MOSFET, el switch, ¿cierto? Y eso correspondería al tiempo que está apagado, que está en cero la corriente por el diodo. Por eso el duty sería 0.6 y no el 0.4, pues que está en activada la corriente por el diodo. Listo, continúa. Sí, ¿no? Sí, sino que también ponía de que pues el diodo trabaja solamente en un 40% Ujú. de lo que es todo el periodo. Acá pues se puede ver en lo que la grafiquita. Bueno, acá tenemos la fórmula y acá ya se reemplazarían los valores de lo que era voltaje inicial, que es igual a 10 voltios, y acá terminamos el voltaje final, la elevación de nuestro conversor, que son 25 Ujú. voltios. Perfecto. Entonces acá también determinamos por la gráfica, aquí en esta, la crestica rizado, que la delta de I sub L va a ser igual a 0.2. Sí. Así se ve bien acá. Y bueno, entonces, y aquí, bueno, aquí ya aplicamos fórmulas y determinamos de que el valor pues, de L de la inductancia era igual a 3 Milihenrios. Ujú. milihenrios, sí. Muy bien. Bueno, entonces también algo que se hablábamos de que el valor crítico de la corriente ocurre para el duty en un tercio. Sí. Entonces aquí determinábamos lo que era ya la corriente pues del inductor, eh, más o menos promedio. ¿Qué promedio? No. Sí, ahí aclaro un poquito. La primera parte del enunciado pues correspondía a encontrar el valor del inductor, que lo hizo muy bien, era igual a 3 milihenrios. Ya luego nos preguntan cuánto correspondería el valor de la resistencia de precarga, que recuerden que se tendría que hallar en la frontera entre el modo continuo y el modo discontinuo. Por eso ahí él tiene que la corriente por el inductor de frontera es igual al delta de IL sobre 2. Y eso evaluado con el duty de un tercio, que vimos en clase de la grafiquita, que en ese punto se encontraba el máximo. Entonces ya está ahí. Ajá, continúa. Mucho mejor explicado. Se dice acá, bueno, ya lo que hago es simplemente como las fórmulas. Aquí determino que es 55.5 miliamperios Ujú. y ya realizando fórmulas determino de que aquí es igual también a 37.04 miliamperios. Entonces ya ahí ya podemos determinar lo que es la resistencia, Ujú. que sería igual al voltaje que hallamos al principio de este 25 dividido lo que es esa corriente de acá. Ujú. Perfecto. Entonces, y Terminamos. recordemos, ahí, perdón que te interrumpa, que esa Vale. resistencia se pondría en paralelo con la carga, ¿listo? Para mantener entonces un valor de corriente por ahí mínima para mantener el modo continuo del conversor. Y listo, y ya finalmente ya es lo que es determinar el capacitor. Sí. Si no me equivoco, entonces acá lo determinamos con lo que es la carga y con el voltaje, pues, espérame, yo reviso el Sí, enunciado que pedían como que el voltaje tenía que tener una cresta del 5% menor al cinco por exacto. ciento que había que determinarlo, entonces acá
sino que no lo puse, pero acá nos muestran como esta fórmula que era multiplicado por el voltaje inicial, que sería de 25. Entonces aquí determinamos de que esta diferencia de voltaje inicial, perdón, voltaje final era de 1,25. Ahí simplemente es el enunciado, que les dicen Sí, que se quiere era, que el rizado sea menor al 5% del voltaje de salida promedio. Entonces simplemente se multiplicó 0,05 por el voltaje de salida, que es 25, para determinar ya ese rizado. sí, era solamente esa parte del enunciado. Y ya solamente acá determinaba lo que era el delta de Q, que eso era igual al promedio en el diodo por el duty por el periodo. Ujú, No, sí, el periodo. sí, Y ya, pues como eso ya lo sabíamos, tanto el duty y el periodo ya los tenemos, solamente era hallar la corriente promedio por el diodo, que eso yo lo determinaba que era 0,5, que era pues como que la mitad. ujú. Que no sé si eso ahí estará bien. Ahí correspondería hacer la 1 sobre t por la integral de Eh, la corriente, ¿cierto? Y eso finalmente sería el sí. área sobre el área pues de alguna de esas dos partes, o del rectángulo o de la parte de arriba, que es que Ujú. está formada por un rectángulo y un triángulo. Yo no tengo el valor, la verdad, pero, pero si lo hiciste pues así como el área bajo la curva, entonces sí correspondería a ese. Sí, determiné como el área bajo Ujú, la curva. Y ya aquí al final ya solamente era, pues ya tenemos todos los valores, es operar y acá ya terminamos lo que era el capacitor. perfecto. Que no sé si los resultados estarán bien. Pues todo el procedimiento está bien. Me faltaría confirmar Perfecto. los numéricos. Voy a escribir acá tu nombre, Juan Pablo Obando. ¿Alguno quedó con alguna duda sobre lo que explicó el compañero Álvarez? Listo. Entonces, si no hay dudas, vamos a continuar con lo que dejamos la clase pasada, que sería el modo discontinuo, pero ya del boost. Voy a compartir pantalla. Me confirman si ya están viendo mi pantalla, por favor. Listo. Gracias, Jesús. Bueno, entonces, la clase pasada llegamos, me voy a volver acá un poquito, a que calculamos los rizados de este conversor boost, ¿cierto? Obteniendo ah, estas dos expresiones para la carga y la descarga, estas dos que vemos acá, para el rizado de corriente en el boost. Y ya sabemos pues que en el estado estacionario, que es donde nosotros realizamos todo ese primer análisis para encontrar la relación entre el voltaje de entrada y el de salida, podemos igualar estas dos expresiones y con ambas nos debe dar lo mismo la relación entre el voltaje de entrada y salida. Aquí se igualaron y obtuvimos esta expresión de que el factor de transformación de voltaje estaría dado por 1 sobre 1 menos D. Y vimos pues que esto podría
En teoría podría crecer el valor de salida a infinito, pero en la realidad pues tiene esta curva roja. Y luego calculamos el, el rizado de voltaje, que lo calculamos con la parte del capacitor. Y simplemente se llegó a que el rizado estaría dado por esta expresión. Hay algo que Juan Pablo pues ya usó y estuvo muy bien, es que miren que el rizado de voltaje, aquí tienen V sub 0 sobre RL, y V sub 0 sobre RL finalmente sería esta corriente. Entonces sería la corriente promedio por el periodo de switcheo sobre C, ¿sí? Entonces ya con esa formulita fue que a él le dieron esta gráfica que tenemos acá abajo. Él encontró el valor promedio, perdón, le dieron esta de acá. Él encontró este valor promedio y ya de aquí despejó el capacitor. Entonces, ya hoy vamos a seguir con lo que sería el modo discontinuo. Primero tenemos en cuenta entonces que hay una frontera para pasar del modo discontinuo al modo continuo. Sí, del modo continuo al modo discontinuo, perdón. Y eso se da cuando ya aquí el rizado de corriente toca en un solo punto el cero, ¿sí? Antes de empezar a ser negativo. Entonces, voy a poner, bueno, no, acá está. Teniendo en cuenta esta relación de voltaje que encontramos y haciendo el balance de potencia, asumiendo pues que no hay pérdidas en el circuito, se tiene que la potencia de entrada va a ser igual a la potencia de salida. Entonces, la relación de voltajes va a ser igual al inverso pues de esta relación de corrientes, I sobre IO. Entonces, vemos que IO sobre II, sobre la corriente de entrada, sería igual al inverso de esta expresión de acá, que sería simplemente 1 menos D. Luego, ya pasamos acá a esta grafiquita. Estamos en la frontera, ¿cierto? Entonces sabemos, la idea es encontrar la corriente promedio de frontera para con ella nosotros diseñar cuánto tendría que valer la resistencia de precarga que tenemos que poner acá. Entonces, esta corriente promedio, si estamos en toda la frontera, tal que aquí solo tocan un punto, vemos que para un lado vale delta IL medios y también para el otro lado vale delta IL medios. Entonces esta corriente promedio de frontera sería simplemente el valor absoluto de delta IL sobre 2. Y se puede reemplazar el delta IL por cualquiera de las relaciones que encontramos de carga o de descarga. Aquí se hizo con la de carga. Y simplemente vean que esta partecita, el BI, se reemplazó por BO por 1 menos D, aprovechando esta relación que tenemos acá. Luego, otra cosa que hay que tener en cuenta, la resistencia de precarga la calculamos con el valor de la corriente IO, ¿cierto? Pero con esta formulita del rizado nosotros estamos encontrando es la corriente del, del inductor. Entonces, ¿cómo podríamos relacionar esta corriente del inductor
con la corriente que hay en la salida. ¿Alguien tiene alguna idea? Les digo, aquí viene la corriente de entrada, ¿cierto? Y como puede verse, la corriente de entrada es exactamente la misma que la corriente por el inductor. Entonces, si reemplazamos en esta expresión que sacamos del balance de potencia, que la corriente de entrada es la corriente del inductor, entonces vamos a obtener que la corriente de salida es igual a la corriente por el inductor por 1 menos D, que es esta expresión de acá. Entonces, reemplazando esta corriente de frontera, simplemente nos quedaría este término aquí al cuadrado, haciendo la multiplicación por 1 menos D. Entonces ya esta sería la expresión para la corriente de frontera de salida. Pero ¿qué pasa? Ya tenemos una expresión para la frontera, pero tenemos que encontrar esa corriente en su punto máximo, ¿cierto? Tal que si nosotros aseguramos estar siempre por encima, entonces vamos a asegurar estar siempre en el estado, en el modo de conducción continuo. Entonces aquí tenemos la expresión de la corriente de frontera y vemos que depende del duty. Entonces simplemente hacemos la gráfica del duty en relación a esa corriente de salida y obtenemos esta curva que se ve acá. De esta podemos ver que el máximo se, se obtiene cuando D es igual a 1/3. Entonces ya como les he dicho, si la corriente se mantiene de aquí para arriba, siempre vamos a estar en el modo continuo. Pero si la corriente de salida llega a estar por este punto, por ejemplo, si O de C, el promedio, entonces vemos que cuando el duty es menor a este punto, estamos en modo continuo. Cuando el duty está entre este punto y este en la zona morada, estaríamos en modo discontinuo. Discontinuo. Y cuando el duty es superior a este valor, entonces otra vez ya estaríamos en el modo continuo. Entonces, pues vean que ahí podemos estar ya corremos el riesgo de pasar entre modos, de modo continuo, modo discontinuo, dependiendo del duty. Entonces, si seleccionamos una corriente que nos asegure estar siempre por encima que esta corriente máxima, entonces siempre pues vamos a estar seguros de que nuestro análisis para el modo continuo se va a cumplir. O sea, la relación B0 sobre BI igual a 1 sobre 1 menos D. Ya si pasamos al modo discontinuo, entonces ya esto no se va a asegurar. Entonces, simplemente reemplazando aquí la D por 1/3, se obtiene esta expresión de I V máxima que tenemos acá. Y como ya les he dicho, la resistencia de precarga se pone en el paralelo a la resistencia de carga, por lo que el voltaje por ella va a ser el mismo voltaje de salida. Entonces la resistencia de precarga la calculamos como el voltaje de salida sobre esa corriente de salida máxima que calculamos. Y siempre va a quedar dada por esta expresión 27 sobre 2 por la inductancia sobre el periodo de switcheo. ¿Alguna duda? Bueno, entonces
Ya hicimos el análisis en el modo continuo y ya vimos qué resistencia de precarga se tendría que poner para garantizar siempre estar en el modo continuo. Pero ¿qué pasa si alguna vez queremos estar en el modo discontinuo? Entonces tenemos que analizar cómo sería el comportamiento de las señales en este caso. Aquí voy a usar mejor el tablerito. Entonces aquí vamos a empezar con el modo discontinuo para el boost. Entonces, nuestra corriente, nuestra forma de onda, ya sabemos que durante la carga no hay problema y durante la descarga ya el diodo tiene problemas cuando la corriente quiere ser negativa, ¿cierto? Porque el diodo no va a permitir esta forma de conducción, entonces vamos a ver una saturación ahí en cero. Se satura, luego vuelve a subir la carga, luego el diodo vuelve acá y se satura. Entonces ya esta es nuestra forma de onda en el modo discontinuo. Esta sería la corriente. Hasta aquí recordemos que tenemos la duración del duty por el periodo, que es durante toda la carga, en la que no hay ningún problema. Y ya aquí tenemos dos nuevas particiones. Hasta aquí es la del diodo, que es la misma que hemos trabajado. Pero entonces ya aquí este tiempo cambia y vamos a llamarlo de 2 por t. Y este tiempo, aunque pasa en cero, le vamos a asignar una duración de 3 por t. Esto aquí es delta IL. Miento. Bueno, vamos a ponerle aquí este valor de corriente y pico. Que simplemente lo podemos calcular como el de esta subida cuando vale TS. Y que vimos que en la carga valía BI por D por T sobre L. Entonces, nuestro objetivo es encontrar la relación de los voltajes entre V0 y VI. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro primer paso? Analizar cada una de las topologías del circuito. Voy a copiar el circuito. Entonces, primero analizamos las topologías. Topologías. Aquí voy a poner topología 1, topología 2 y topología 3. Entonces vamos a dibujar cada una de las topologías. En la topología 1, entonces es cuando el switch está cerrado. Entonces aquí tenemos la fuente, el inductor,
Esto aquí está cerrado. Nuestro diodo queda entonces polarizado en inversa, por lo que ahí queda como un circuito abierto. Aquí queda nuestro capacitor, ¿cierto? Aquí estaría el diodo, pero aquí queda como circuito abierto. Y aquí nuestra resistencia de carga. El voltaje en el inductor, la corriente, el voltaje de salida. En la topología 2, ya el switch se abre, entonces la corriente empieza a fluir por el diodo y llega al capacitor y la carga. Y en la topología 3, entonces dijimos que se suponía que la corriente venía por acá, pero como llegamos a esta partecita, ya la corriente quiere ser negativa, pero el diodo no permite esa conducción, entonces también se abre. Entonces nos quedaría la fuente, el inductor, aquí está, el switch está abierto, pero el diodo también está abierto. Y la carga, uy, que tenemos los voltajes de salida. Entonces, nuestro siguiente paso es encontrar las expresiones del voltaje por el inductor en cada topología. ¿Cuánto equivale el voltaje en la topología 1? El voltaje por el inductor. Menos BI. Voy. Si este es el voltaje de entrada, mira que poniendo el inductor al frente, el más se corresponde con el mismo más. Entonces, sí es el voltaje de entrada, pero queda positivo con el mismo signo. Es igual a BI. En esta topología 2, ¿cuánto vale el voltaje por el inductor? BI menos DO. Sí, BI menos BO. Y en esta última, ¿a cuánto equivaldría el voltaje por el inductor? BI menos DO de nuevo. Miramos que, que ya esto está abierto y esto aquí también. Entonces la corriente por aquí, ¿cuánto valdría? 0. 0. Y la derivada de una constante sería también 0. Entonces el voltaje por el inductor, que es L por la derivada, sería también 0. ¿Listo? Porque ahí ya todo está abierto. Luego, después de analizar las topologías, entonces ya pasamos a hacer nuestros balances. Aquí voy a poner las duraciones de cada topología. Duración, dijimos que está durante el duty por T. Esta era de 2 por T. Y esta tercera duración de 3 por T. Entonces el segundo pasito sería balances en el estado estacionario.
El balance de flujo entonces quedaría como la suma de todos estos voltajes tiene que dar 0, ¿cierto? Entonces quedaría BI por DT por la duración de la primera topología más BI menos BO por D2T más 0 por D3T igual a 0. Estos periodos se cancelan, todo esto da 0. Entonces nos queda que resolvamos esto aquí. BI por D más BI por D2 menos BO por D2 es igual a 0. Entonces, BO sobre BI es igual a ¿cuánto? Simplemente pasamos el BO para este lado y nos quedaría que es D más D2 sobre D2. Entonces ya esta sería nuestra relación, nuestro factor de transformación de voltaje. El problema es que no conocemos D2. Entonces ese D2 lo vamos a encontrar en función de la corriente promedio. Voy aquí a pasar de hoja. Entonces encontramos D2 en función de la corriente promedio y o DC, ¿cierto? Por la que va por la carga, que finalmente nosotros sabemos que, esa corriente sería igual al voltaje sobre la carga, ¿cierto? Esto es igual a V0 sobre R. Entonces, nosotros lo que podemos encontrar con los datos hasta ahora sería la corriente promedio, pero del inductor. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar primero. La corriente por el inductor y luego ya vemos cómo relacionarla con la salida. Entonces la corriente promedio por el inductor sería 1 sobre T por la integral 0 a T de la corriente. Y eso equivaldría a este triangulito, al área bajo la curva de este triangulito. Que si vemos acá, voy a copiar esta gráfica. Que si vemos, bueno, el área del triángulo sería base por altura sobre 2. Entonces la base equivale desde aquí hasta aquí, ¿cierto? Que sería D más D2. Entonces eso es 1 sobre T por D más D2 por el periodo, por la altura, que sería este y pico que tenemos aquí. Y aquí tenemos ya la relación,
que sería BI por D por T sobre 2L. Cancelamos estos periodos y nos queda BI por D por T sobre 2L por D más D2. Entonces esa es nuestra corriente promedio por el inductor. Pero necesitamos la corriente promedio en la salida. Ya habíamos dicho que por el circuito la corriente de entrada es igual a la corriente del inductor. Y por el balance de potencia, que vamos a hacer acá, balance de potencia, podemos encontrar la relación entre la corriente de entrada y la corriente de salida. Entonces, el balance de potencia es que el B0, perdón ahí por el ruido que los vecinos están construyendo, y 0 es igual a el voltaje de entrada por la corriente de entrada. Aquí quedó como palabras. Entonces, encontramos aquí la relación que el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada es igual a D más D2 sobre D2. Entonces, la relación entre las corrientes I sobre I0 es igual a B0 sobre BI. Entonces, I0 sobre II sería igual al inverso, que quedaría como D2 sobre D más D2. D2 sobre D más D2. Entonces, la corriente de entrada va a ser igual a I0 por D más D2 sobre D2. Y ya sí podríamos relacionar la corriente del inductor con la corriente de salida. Entonces, la corriente de salida, IODC, aquí tenía que despejar el otro. Que lo podemos ver simplemente de acá. Y yo paso a multiplicar el voltaje, la corriente de entrada es igual a I por D2 sobre D más D2. Entonces ahora sí, la corriente de salida va a ser igual a la corriente por el inductor, ¿cierto? Por esta relación, por D2 sobre D más D2. Reemplazamos el valor de corriente promedio que encontramos acá. Entonces nos queda que BI por DT sobre 2L. Vemos que este término
se nos va a cancelar con este término. Entonces solo nos queda aquí por D2. Y ya de aquí, entonces despejamos D2. D2 sería igual a 2 veces L por la corriente promedio sobre BI por DT. Entonces, si ya encontramos el D2, ya podemos reemplazarlo en la expresión de voltajes, que es esta. Entonces, aquí reemplazamos, reemplazar en la expresión de voltaje. Entonces tenemos que, B0 sobre BI es igual a, voy a separar esta fracción, sería igual a D sobre D2 más 1. D sobre D2 más 1. Entonces, el voltaje de salida sería igual al voltaje de entrada por D sobre esta expresión de D2 que encontramos, 2L y O de C sobre BI por D por T más 1. Pasando esta partecita a multiplicar arriba, nos queda que es BI por BI D al cuadrado T sobre 2L y O de C más 1. Entonces ya esta sería nuestra expresión del factor de transformación de voltaje en el modo discontinuo. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, haciendo pues el análisis que acabamos de realizar, se llega a esta expresión de voltaje, que fue la que obtuvimos. Y ya con eso se finalizaría el análisis del conversor boost, el modo continuo y el modo discontinuo. Ya está analizado completamente. Ahora hoy vamos a analizar el conversor, este otro conversor back boost, que como vamos a ver es una combinación de ambos, como lo dice su nombre, y nos reduce y nos eleva el voltaje de salida según sea el duty. Pero este no lo voy a analizar yo, sino que lo vamos a analizar todos. Voy a empezar otro. Entonces vamos a hacer así, para que se animen a participar. Del libro sería no del Boylestat, sino de Power Electronics, que está en las referencias que les entregó Prey. Y ahí hay un capítulo dedicado pues a todo lo que son los conversores, Oscar. ¿Listo? Entonces, para cada partecita del ejercicio lo vamos a hacer así como con puntos. Y el que participe va ganando un punto y cada punto sería un punto 2 para el parcial. Entonces vamos a comenzar con encontrar la relación
de voltajes P0 y BI en modo continuo. ¿Quién se anima a hacer esta primera partecita? Obviamente, pues, entre todos vamos ayudando. Si no se anima ninguno, entonces nos queda de tarea. Voy a escribir aquí los pasos, que es analizar topologías. El segundo es encontrar los voltajes sobre el inductor. El tercero sería balance de flujo. Y ya con esos tres pasos encontramos la relación entre el voltaje de entrada y el de salida. No, pues tarea para que ustedes estudien, no para puntos. Los puntos valen si lo hacemos aquí en clase. Oscar, ¿por qué no nos dices cómo serían las topologías? No sé todavía, ¿te podrías devolver a la presentación? Que estoy en el celular. Sí, pero topología 2. Recordemos que las topologías serían solo cuando el switch está abierto y cuando el switch está cerrado. Entonces, si quieres me vas diciendo cómo sería el dibujito cuando el switch está cerrado. Y yo lo voy dibujando. Quedaría la fuente con el switch cerrado y la inductancia, y abierto entre la capacitancia y la resistencia de carga. Exacto. Quedaría aquí el diodo polarizado en inversa y aquí la resistencia. Más menos voltaje del inductor. Y en la topología 2, que sería con el switch abierto, Mm, la fuente, y luego ¿qué? bueno, sí. No, pues queda abierto y queda ya la inductancia con la capacitancia y la resistencia de carga todas juntas en paralelo. Ujú. Muy bien, entonces aquí vemos, ya Oscar te ganaste un punto. Si cuando en la topología 1, con el switch cerrado, la fuente le está administrando energía al inductor. Ahí se va cargando, se va cargando. Y cuando pasa a la topología 2, entonces ya el inductor le pasa la energía a la parte de la carga. Vamos a hacer aquí primero el análisis, suponiendo que no sabemos, que no tenemos todavía esta convención al revés. La vamos a poner como siempre le hemos puesto, el más arriba y el menos abajo en la salida, en el voltaje de salida. Entonces aquí tenemos más, menos el voltaje de salida, aquí más, menos el voltaje de salida.
Aquí tenemos el voltaje por el inductor. Ahora, ¿quién me ayuda con los voltajes de las expresiones de los voltajes en el inductor en cada topología? Si no mato a... empiezo a BL es preguntar igual a así. BI. ¿Cómo? BL es igual a BI. Es muy bien, Leslie. BL es igual a I en la primera. ¿Y en la segunda? Es igual a BO. Igual a BO. ¿Quién me habló ahí? Julián David. Listo, Julián. Entonces, por favor, Leslie, me dices cómo sería la corriente del capacitor en la primera y Julián me dice cómo sería la corriente del capacitor por la segunda. Menos B0 sobre R. Ujú, muy bien. Y Julián, ¿cómo sería la corriente del capacitor por acá? También sería menos BO sobre R. Pero mira que acá tenemos... Ah, listo, el aporte de Ay, la... pero la dibujé al revés, perdón. Del inductor también. Ujú. Entonces, Entonces sería la... Pero se está saliendo. Sino que ahí estarían todas saliendo del nodo, ¿cierto? ajá, sí. Espera, yo miro. Aquí voy. ¿Puedo decirlo? Pero entonces le quitamos el puntico a Julián. Espérate. Oscar, Leslie, Julián. Julián David. Sería, el capacitor sería eh, menos la suma de la corriente en el inductor más de la resistencia, Ujú. ¿no? Sí, muy bien. Sería menos la suma de estas dos, o sea, menos para cada una. Listo, entonces ya tenemos analizar las topologías, encontrar los BL, aquí, E y C. Ya llevamos 2 puntos. El tercer punto sería el balance de flujo. ¿Quién se anima a hacer el balance de flujo? Aquí recordemos que en la topología 1 es durante una duración de por T. Y en la topología 2 es una duración 1 menos D por T. El balance de flujo, recuerden, sería que la suma de los voltajes durante todo el periodo sea igual a 0. Entonces, ¿quién se anima a hacerlo? Sería BI por DT Ujú, más B0 por 1 menos D por T. Y igual todo a eso. 0. Ujú, muy bien. Y entonces ya de ahí, ¿cuánto nos daría la relación BO sobre BI? Menos D Ujú, sobre 1 menos D. súper bien. Entonces aquí voy a graficar. Si llamamos todo esto M,
Voy a graficar cómo sería esa relación de voltajes según el duty. Aquí tenemos el 1, esto sería M. Aquí tenemos otro 1, menos 1. Entonces, veamos que cuando D es igual a 0, M también sería igual a 0, ¿cierto? Cuando D es igual a 1/2, M sería igual a menos 1/2 sobre 1 menos 1/2, que esto, el denominador también da 1/2, entonces todo da menos 1. Y cuando D es igual a 1, ya esto tiende a infinito, a menos infinito. Entonces la curva sería algo así. Entonces vemos que si el duty es menor a 1/2, el conversor reduce el voltaje. Lo invierte, pero lo reduce. Y si el duty es mayor a 1/2, aumenta, está elevando el voltaje de salida, porque la ganancia sería mayor a menos 1. Entonces lo invierte, pero lo eleva. Entonces por eso es que este conversor nos hace las dos funciones del back y el boost combinadas. Nos reduce el voltaje y nos aumenta el voltaje dependiendo pues del duty. Entonces ya sabiendo que esta relación de aquí nos dio negativa, entonces sabemos que el voltaje de salida va a ser negativo. Y por eso es que ya aquí cambiamos el sentido pues de la convención. Ya sabemos que este voltaje es el inverso pues del voltaje de entrada. Entonces ya encontramos la primera relación entre los voltajes. El segundo paso en nuestro análisis de un conversor sería los rizados. Análisis de rizados. Aquí voy a apuntar el voltaje sobre el inductor que ya encontramos. Que dijimos que durante D por T, el voltaje es igual a VI. Y en el resto del periodo, aquí sería T, sería menos V0. Entonces, ya con esto vamos a empezar a encontrar el rizado por la corriente. Que recordemos se hace simplemente con la relación que hay entre el voltaje, el voltaje en el inductor es igual a L por la derivada de corriente en el inductor. Entonces, en pequeña señal, el rizado de corriente sería igual a BL sobre L. Entonces, ¿quién me dice cuánto sería el rizado durante el tiempo de carga del inductor? Delta IL sería igual a ¿qué?
BL sobre L, pues el cambio en L, que serían, bueno, ahí no está en la gráfica, pero sí, por el cambio en T, que digo. Ujú. Sí, aquí tenemos dt, esto es dt. Entonces, ¿cuánto sería el cambio? T menos DT, perdón, ese de IL sería DT menos cero. No, la carga corresponde a esta primera parte del periodo, de 0 hasta dt, ¿cierto? Donde el voltaje por el inductor vale VI. Entonces la corriente, siguiendo esta formulita, sería BL, que es VI sobre L por la duración pues del tiempo. Y si es desde acá hasta acá, entonces ¿cuánto vale ese dt? El delta T. Ya lo dijo, en el delta T es dt. Ujú. Y para la descarga, ¿cuánto valdría? BO sobre L y el delta T sería 1 menos D por T. De 0 sobre L y 1 menos D por T. ¿Quién me habló ahí? Julián David, otra vez. Ah, bueno. Listo. Entonces ya tendríamos la gráfica de la corriente de esta forma. Esta sería la carga dada por esta expresión y la descarga dada por esta de abajo. Aquí iría con el menos. Ahora el rizado de voltaje. Rizado de voltaje. Entonces, para el rizado del voltaje, como vemos que esto también sería a la salida un filtro de primer orden, lo podemos calcular con la relación de la relación entre corriente y voltaje de un capacitor, que sería IC es igual a C por la derivada de voltaje. En pequeña señal sería que el rizado de voltaje por delta T sería igual a IC sobre C. Entonces aquí podemos encontrar el rizado con alguna de las expresiones del capacitor que obtuvimos. Estas son las expresiones del capacitor. Y entonces la podemos encontrar con la más sencillita, ¿cierto? Que sería esta. Y C es igual al voltaje sobre resistencia. Entonces, en pequeña señal, el cambio de voltaje sobre el cambio de tiempo sería igual a voltaje sobre RC. Entonces el rizado de voltaje sería igual a V0 sobre RC por el dt, y como elegí el de la primera topología, la duración es d por t. Entonces ese es nuestro rizado de voltaje.
teniendo en cuenta pues las frecuencias de switcheo y la frecuencia de corte de un filtro de primer orden, esto lo podemos expresar como 2pi V0 D por la frecuencia de corte sobre la frecuencia de switcheo. Y listo. Entonces ya hasta ahí terminamos de analizar lo que es el modo continuo, el modo de conducción continua del conversor back boost. Ahora, nuestro siguiente paso sería encontrar las condiciones de frontera entre cada modo continuo y modo descontinuo. Entonces, condición de frontera entre modo continuo y modo discontinuo. Entonces, ¿quién recuerda más o menos qué es lo que hay que hacer? El objetivo aquí sería encontrar la precarga, la resistencia de precarga. Y voy a hacer la grafiquita de la corriente en la frontera. ¿Sí? En la frontera es cuando solo tocan un punto, aquí el 0. Entonces, esto es la corriente y aquí tendríamos el promedio de frontera. Entonces, alguien que me diga, porfa, a qué equivaldría la corriente del inductor de frontera. Si todo esto es delta y L. ¿Igual a cuánto? Tiende a cero porque se descarga. ¿O no? ¿O me perdí? No, aquí de la gráfica, ¿qué relación puedes sacar entre esta I promedio y el delta IL? Si sabes pues que aquí ya está tocando el 0. Delta y L sobre 2. Exacto. Sería delta IL sobre 2. Y este delta IL también podemos reemplazar por estas que encontramos acá. La más fácil sería esta. Bueno, cualquiera de las dos realmente. Entonces, pongamos, sería B0 por 1 menos D por T sobre este 2 y el L de la expresión del delta I, ¿cierto? Este.
Ahora, para la resistencia de precarga, sabemos que se pone en paralelo a la carga, entonces el voltaje va a ser también V0. Y lo vamos a calcular con una corriente de frontera máxima, pero sería de salida. Volvemos acá al circuito y vemos que esta corriente, ¿cierto? Ya estamos usando la convención azulita. Esta corriente no es igual a la corriente por el inductor. Entonces hay que relacionar de alguna forma la corriente por el inductor con la corriente de salida. IL con IO. Entonces, ¿quién me dice cómo sería ahí la suma de corrientes? Voy a copiar otra vez el circuito. Por aquí viene la corriente de entrada. Baja la corriente del inductor. Por aquí viene la del capacitor. Ay, al revés. Por aquí viene la del capacitor y por aquí viene la de la carga. Entonces, ¿cómo sería la suma de corrientes? Vemos que todas las corrientes están entrando a este nodo y la del inductor está saliendo. Entonces, ¿cómo sería? IC Dice más B0 sobre R más V0 sobre R. es igual a IL. Pero ahí nos faltaría esta corriente de entrada, ¿cierto? Entonces, sería IC más V0 sobre R más la corriente de entrada. La voy a poner aquí al principio. Y en DC sería igual a la corriente por el inductor. Pero en estado estacionario nosotros sabemos que esta corriente por el capacitor es 0. Y esta corriente, esta expresión V0 sobre R sería la corriente de salida, ¿cierto? Esto es IO. Entonces tenemos que IO de C es igual a IL de C menos la corriente de entrada, II de C. Listo. Entonces ahí ya medio tenemos una relación para la corriente del inductor con la corriente de salida. Pero vemos que esto nos quedó en términos de esta corriente de entrada. Entonces, también necesitamos llevarla a una de estas, en términos de la corriente de salida o del inductor, ¿cierto? Porque nosotros solo tenemos la expresión para esta por el momento. Entonces, nosotros sabemos que
ya encontramos que B0 sobre BI es igual a D por 1 menos D. Aquí le quité el menos porque ya estamos asumiendo esta convención con el menos acá abajo, ¿cierto? Ya sabemos que es que invierte la polaridad. Entonces, también otra forma de relacionar las corrientes de entrada con la de salida sería con el balance de potencia. Que sería B0 y 0 igual a BI por II. Entonces, B0 y 0, B0 sobre BI es igual a II sobre IO. Entonces, usando esta relación, tenemos que IO sobre II sería el inverso. Sería 1 menos D sobre D. Entonces, I0 sería igual a II. Perdón. Aquí ya nos interesa despejar I para reemplazarlo acá en esta expresión de arriba. Entonces, I sería igual a I0 por D sobre 1 menos D. Entonces vamos a reemplazar esto también acá. Entonces nos quedaría que I, la corriente de salida sería igual a la corriente por el inductor menos la de salida por D sobre 1 menos D. Pasamos todo lo que tiene que ver con la corriente de salida para un lado. Entonces nos queda que I o DC por 1 más D sobre 1 menos D es igual a la corriente por el inductor. Entonces, si aquí a todo le ponemos el término de frontera, entonces simplemente tenemos que usar esta expresión de la corriente del inductor. Entonces, IO, la corriente de salida de frontera, va a ser igual a la corriente del inductor de frontera sobre 1 más D sobre 1 menos D. Resolviendo un poco aquí este denominador, obtenemos que 1 menos D más D sobre 1 menos D, que lo voy a poner aquí arriba de una vez. Y todo esto es 1, ¿cierto? Esto se cancela. Entonces nos queda que la corriente de salida de frontera es igual a la corriente del inductor de frontera por 1 menos D. Y reemplazamos por esta expresión. Nos quedaría B0 por T sobre 2L
por 1 menos d al cuadrado. Entonces ya esa sería nuestra corriente de salida de frontera. Y con eso entonces ya calculamos nuestra resistencia de precarga. Esperen, no, todavía falta un paso. Es que esa sí es la expresión para la corriente de salida, pero tenemos que encontrar la corriente máxima para siempre asegurar estar en modo continuo. Voy a escribir esta expresión en el próximo tablero. Tuvimos que IO de frontera es igual a B0 por T sobre 2L por 1 menos D al cuadrado. Y para saber el máximo, pues podemos graficar la corriente de salida con respecto al duty. Yo lo hice acá en MATLAB. Simplemente se le da un valor constante al primer término B0 por T sobre 2L y en relación pues al duty al cuadrado. Y obtenemos esta gráfica. Ahí estoy graficando la del inductor y la de la salida. Vamos a copiar esto. Esta es la del inductor, por si quieren hallar la corriente máxima del inductor. Ay. Y esta es la corriente de salida. IOB de C. Entonces, vemos que están en relación al duty. Vemos que para ambos casos el máximo de la corriente se obtiene cuando el duty es igual a 0. Entonces, el máximo se obtiene cuando D igual a 0. Entonces, reemplazando D por 0, nos quedaría que IOB de C es igual a B0 por T sobre 2L. Y nuestra resistencia de precarga, que es B0 sobre, este es el máximo, sobre IOB máxima, se cancelarían estos voltajes de salida y nos quedaría 2L sobre T, sobre el periodo de conmutación del switcheo. Entonces ya está ahí, terminamos el análisis de la frontera. ¿Preguntas? Y por último, para terminar de analizar del conversor, y ya con esto pues ya ustedes podrían analizar cualquier conversor, sería el modo discontinuo. Entonces de vuelta, aquí tenemos la gráfica de la corriente. Que en modo discontinuo ya sería de esta forma. Hasta aquí tenemos D por T. Esto es una D.
Hasta aquí sería D2 y hasta aquí sería D3. Entonces, ahí tendríamos que volver a empezar el análisis por topología sin encontrar los voltajes, ¿cierto? Voy a coger un poquito de acá. Tenemos la topología 1, que siempre va a ser cuando el switch está cerrado, entonces no nos cambia. La topología 2, que es cuando el switch está abierto y ya conduce por por el diodo, pero aquí nos cambiaría es esta duración, porque ya no sería por el resto del periodo, sino que ya sería solo durante D2 por T, duración D2 por T. Entonces, ¿quién me dice cómo sería la topología 3? Para este pedacito entre D2 y D3. Este es el circuito completo. Entonces, ¿quién me recuerda qué es lo que pasa en la topología 3? En este tiempo en que está saturado en cero. El diodo se comporta como un circuito abierto. Exactamente. Entonces, ¿cómo se dibujaría Leslie? La topología 2, pero entre el inductor y el capacitor estaría abierto. Ajá, muy bien. Entonces sería así. Ay, bueno, eso es un inductor. Aquí ya nos quedaría abierto también. Y aquí viene el capacitor y la carga. Entonces, ya sabemos que en la topología 1, BL es igual a BI. En la topología 2 dijimos que BL es igual a BO. Aquí ya lo vamos a hacer de una vez con la convención correcta, que aquí sería más y aquí sería menos. Aquí sería más y aquí sería menos. ¿Cierto? Ya sabemos que este convertor nos invierte la polaridad. Entonces aquí BL es igual a menos BO. Y en esta topología 3, ¿cuánto valdría BL? ¿Sería 0? Exactamente. BL sería 0. Entonces, ya sabemos, nuestro próximo paso sería el balance de flujo. Entonces, ¿quién hace ese balance de flujo? Esta tiene una duración de 3 por T. Yo lo intento hacer. A ver, sería dt por BI. Exacto. Más, dt menos menos. d2t por b sub 0. Y sería más 0, porque el BL final es 0. Y es Muy igual bien. a 0. Muy bien. ¿Quién me habló ahí? Qué pena. Ricardo Montoya. Listo. Ricardo. Listo. Entonces, esto se cancela, se cancela. Entonces, Ricardo, ¿cómo nos quedaría B0 sobre BI?
Nos quedaría D sobre D2. Muy bien. Había D sobre D2. Entonces, ahí ya tendríamos nuestra relación, nuestro factor de transformación de voltajes, pero no conocemos D2. Entonces necesitamos alguna forma de encontrar este D2 y ese lo encontramos mediante la corriente promedio del inductor. Sería esta por acá. Y L. DC. Entonces primero ya vimos que nosotros también usamos siempre lo que es el balance de potencia. Entonces lo voy a poner por acá. Balance de potencia. ¿Quién me dice cómo quedaría ese balance de potencia? Asumiendo que no hay pérdidas en el circuito. Bueno, ya sabemos entonces que la potencia de salida, la potencia de salida va a ser igual a la potencia de entrada. Entonces, V0 VI va a ser igual a II sobre IO. Entonces, IO sobre II va a ser igual al inverso de este factor que tenemos aquí. Sería D2 sobre D. Ay. Listo. Entonces, como les decía, tenemos que encontrar este 2 en relación a las corrientes. Entonces vamos a encontrar primero esta corriente en el inductor promedio. Encontrar ILDC. Perdón un segundito. Entonces vamos a encontrar a la corriente promedio. ¿Quién me dice cuánto valdría? Si sabemos que ILDC es igual a 1 sobre T por la integral de IL de T en un periodo. Y esta es la gráfica de la corriente. ¿Cuánto valdría? Sería el área bajo la curva. Sí, sería el área bajo la curva. Entonces sería 1 sobre T. ¿Y cuánto sería ese área del triángulo? Oscar. Pues sería, la base del primero sería, eso es D2, ¿Cuánto es la D2, base? pues sería D2 menos 0, bueno, sería D2, por la altura que es la corriente pico sobre 2. Pero es este triángulo completo. Sumando esto
esta partecita más esta partecita, la base es D más D2, ¿cierto? D Sí. más D2. Por la altura que dijiste que era. La corriente pico sobre 2. Y pico. Ay, aquí me faltó un periodo de 2 por T. D más D2 por T por I pico sobre 2. Listo. ¿Y cuánto valdría ese I pico? Vale BI por D por T sobre L. BI dt sobre L. Un segundito. ¿Quién me habló ahí al final? Julián. Bueno. ¿Alguien me recuerda este apellido, por favor? López. Listo, entonces reemplazamos. Cancelamos estos dos periodos y nos quedaría BI dt por D más D2 sobre 2L. Listo. Entonces, de vuelta, encontramos la del inductor, pero nosotros necesitamos relacionarlo con la de salida, con esta IO, porque nosotros sabemos que IO es igual al voltaje sobre la carga. Entonces, voy a escribir esta expresión en la próxima hoja y continuamos. Llegamos a que IL es igual a DI dt D más D2 sobre 2L. Y también tenemos esta expresión de acá del balance de potencia. Pero entonces, ¿cómo relacionamos? Del balance de potencia podemos relacionar la entrada con la de salida. Pero entonces nos quedaría faltando alguna relación para la corriente de entrada con la corriente del inductor, que esa nos la dijo Leslie aquí, cuando analizamos esta suma de corrientes en este nodo. Entonces nos quedó que la corriente de salida es igual a la corriente por el inductor menos la corriente de entrada. Voy a copiar esa. Entonces ahí tenemos todas las relaciones para la corriente. Entonces, esta ahí la podemos despejar en términos de la corriente de salida por el balance de potencia. Entonces, IO de C, IO de C es igual a I L de C menos I sería igual a I0 por D sobre D2. Entonces, menos I0 por D sobre D2. Pasamos, esto también es aquí de C. Pasamos todo lo que tiene que ver con las corrientes de salida para este lado. I0 de C
1 más D sobre D2 es igual a IL DC. Despejo ya ahora sí la corriente de salida. IODC es igual a ILDC sobre 1 más D sobre D2. Multiplico aquí el 1 por el D2 y el D2 lo paso acá al numerador. Entonces me quedaría ILDC por D2 sobre D2 más D. Entonces ahí ya pude relacionar lo que es la corriente de salida con la corriente por el inductor. Y simplemente vamos a reemplazar entonces en la corriente del inductor que tenemos acá. Entonces nos quedaría BI por D por T por D más D2 por D2 sobre D2 más D. Entonces esto se cancela con esto, ¿cierto? Entonces nos quedaría BI BI dt D2. Aquí me faltó el 2L. BI dt este D2 sobre 2L es igual a la corriente de salida. Voy a seguir acá arriba. Entonces despejamos D2, que para eso fue que hicimos toda esa relación de corrientes. Entonces D2 es igual a 2L por I por la corriente de salida sobre BI por D por T. Y ya quien me dice qué es lo que se hace con ese D2. ¿Qué se hace con ese D2? ¿Para qué fue que lo encontramos? Para reemplazarlo en la ecuación que encontramos del balance de flujo. Exactamente. Entonces, finalmente reemplazamos en la ecuación que relaciona los voltajes V0 y VI. Que dijimos era esta, ¿cierto? V0 sobre VI es igual a D sobre D2. Entonces, V0 es igual, V0 sobre VI es igual a D sobre todo esto. 2L y ODC. Y esto me quedaría aquí multiplicando arriba. T cuadrado BI por T. Entonces B0 sería igual a BI al cuadrado por D al cuadrado por T sobre 2L y la corriente de salida
que sabemos que esa corriente pues también va a ser B0 sobre R. Pero listo, esta ya sería nuestra expresión que relaciona el voltaje de salida con el voltaje de entrada en el modo discontinuo para el conversor back boost. Y listo. ¿Alguna pregunta? Sí, Leslie ya lo hizo muy bien. Voy a dejar entonces de presentar y de grabar.